Lo prometido ya no es deuda, porque lo prometido se transforma en concreciones, y me refiero, muchos de ustedes estaban interesados por el tema de sus hijos y demás. Hubo mucho ruido en la comunicación, en la información con respecto a la vacunación pediátrica, y ahora sí estamos con un referente, que es el doctor José Palache. Bueno, José Palache, Gustavo Idoyaga te habla, ¿cómo te va? Gustavo, un gusto estar contigo en tu programa. Bueno, José, a ver, primera pregunta. Yo estaba mostrando unos cuadros estadísticos donde se ve que hay una, o sea, en porcentajes de vacunación, veo una vacunación muy alta en los mayores de 60, mayores de 50, hasta mayores de 40 se portaron en el esquema de vacunación con con indicadores muy altos. Y empezamos a ver el tema de los niños, donde el porcentaje de vacunación es bajo. Primero te pregunto tu explicación y después te pido tu recomendación. Bueno, hay una realidad que es de 7 millones de niños menores de 12 años, de 3 a 12 años, hay un poco más de la mitad que están vacunados y son alrededor de 2.800.000 y quedan 2.300.000 todavía sin vacunar. O sea, prácticamente la mitad están vacunados y la mitad no, o sea, con plan completo de 2 dosis de Sinopharm. Es en el grupo etario de 3 a 11 años. Y en el siguiente grupo etario, que es el de los adolescentes, de 12 a 18 años, la pauta ha sido mucho mayor. Hay 2.600.000 aproximadamente de adolescentes vacunados con pauta completa, o sea, con sus 2 dosis, Sí. y restan alrededor de 700 o 800.000 chicos vacunarse. Así que el problema en este momento es el grupo de los menores de 12 años. Bien, la pregunta que te hago, José, a ver, vamos como profesional médico. Vienen los papás de tus pacientes como médico pediatra, ¿vos qué le decís? ¿No te vacunes o le decís vacunate? No, por supuesto, desde el primer día que les digo que se vacunen. Bien. Ninguna duda, es más, hasta lo puse en mi estado del WhatsApp de mi consultorio, porque cuando se aprobó a principios de noviembre, el ministerio aprobó la vacuna Sinopharm en chicos de 3 a 11 años, era una catarata de llamados, así que mi recomendación desde el primer día fue que la vacunación era recomendable. Bien. Pregunta que te hago al respecto. Estamos viendo obviamente no tenemos datos estadísticos, pero estamos viendo ejemplos. Niños que se han contagiado, que de pronto se contagió el padre, me entero que ese niño durmió con el abuelo y al abuelo no le pasó nada. La pregunta, ¿puede ser vector de contagio de los niños? ¿Por qué? Porque es más difícil que estén todo el tiempo con el barbijo puesto, etcétera, etcétera. Y por otro lado, te doy, digamos, un caso, no sirve como muestra, pero en este tipo de situación. Los chicos tienen la misma posibilidad de contagiarse que un adulto. Bien. Y tiene la misma posibilidad de contagiar que un adulto. Bien. Así que por eso la recomendación es que los chicos tienen que estar vacunados. Recién recibí un reporte, como para tener un ejemplo, Sí. en el hospital de niños de Texas, en Estados Unidos. En las últimas 2 semanas se cuadriplicó la internación en el Hospital de Pediatría de Texas por casos de COVID. Epa. Cuadriplicó en 2 semanas. ¿Qué dato, no? Sí. Así que fehacientemente es mi recomendación de que se vacunen La primera todos los pregunta chicos te a hago, partir de los 3 años. Sí. internación de niños, mencionás Estados Unidos, Texas. También hemos visto algunos casos acá en el Garrahan, pero la pregunta es de eso en Texas. ¿Se está dando que muchos de ellos no estaban vacunados?
Claro, en Estados Unidos la vacuna Pfizer para niños está licenciada para niños mayores de 5 años. Entonces, los niños menores de 5 años están desprotegidos. Claro. Por eso es importante que se vacunen los niños a partir de esa edad en Estados Unidos o de los 3 años con nuestra vacuna Sinopharm, Ujú. porque protege a los niños menores que no están vacunados. Bien. O sea, si vos tenés una familia con 2 niños y uno es menor de 3 años, si vos tenés vacunado al que es mayor de 3, estás indirectamente protegiendo al que está expuesto porque no está vacunado. Claro. Lo mismo las madres durante el embarazo tienen que vacunarse porque le pasan sus anticuerpos a esos niños que van a estar expuestos al COVID y no tienen vacunas. Bien, clarísimo. José, para cerrar, escuché un comentario de la Sociedad Argentina de Pediatría. Digo, escuché el comentario porque fue una entrevista, quiero que vos me lo ratifiques y demás, en la cual parece que con el COVID en el mundo mucha gente abandonó la vacunación tradicional. Cuando digo vacunación tradicional, yo lo hablo en un lenguaje periodístico, vos lo hablás en un lenguaje científico. Hay gente que se dejó de vacunar del sarampión, de la viruela y demás, y ya hay una desprotección en los últimos 2 o 3 años. ¿Corroborás esta información vos? Sí, en los últimos 2 años de la pandemia han bajado las pautas de vacunación por el simple hecho del confinamiento Claro. y que los controles pediátricos han sido menos frecuentes. Entonces, sí, eso pasó durante el 2020 y parte del 2021. Hoy en día se está tendiendo a volver a la normalidad. Ahora, con respecto a la vacunación y en el relajo que hay en la sociedad, el relajamiento con respecto a las medidas preventivas, porque se piensa que la variante Omicron es más suave en los vacunados, justamente. La gente que no está vacunada tiene altas chances de terminar internada o terminar en una terapia intensiva. De hecho, el 90% de las personas que están en terapias intensivas son no vacunados. Así que incentivamos fehacientemente la vacunación de toda la población y, por supuesto, nosotros los pediatras en la población pediátrica, por supuesto. José Parache, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Bueno, un gusto y saludos a toda la audiencia.